Quizá alguna vez hayas escuchado hablar de esta expresión, los cristianos anónimos, o como le llama el Papa Francisco, los cristianos de la puerta de al lado. A la vez te podrías haber planteado esta siguiente pregunta: ¿y los que no han conocido a Cristo se salvan o se condenan? Quiero decir algunas palabras en torno a estas ideas a la luz del Evangelio que se nos propone para este lunes segundo de Pascua del 2020, tomado de San Juan 3, 1, 8. El Evangelio dice que Nicodemo, fariseo y jefe de judíos, fue de noche a hablar con Jesús. Nicodemo lleva un montón de dudas y certezas en su corazón. Lleva una confusión de sentimientos. Él le dice a Jesús: sabemos que tú vienes de Dios porque lo que haces, tus obras, no las puede hacer alguien que no venga de Dios. En definitiva, la pregunta de Nicodemo es: ¿eres tú el Mesías o no lo eres? Y Jesús, como ya sabremos, le va a responder, le va a hablar de nacer de nuevo, es decir, la gracia del bautismo, y va a concluir con el versículo de oro, San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo, no para condenarlo. Y aquí vamos a una idea fundamental del cristianismo: solo Cristo salva. Fuera de Cristo no hay salvación. Y la iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto que ofrece a Cristo. Lo repito una vez más: solo Cristo salva. María, Santa María, Madre de Dios, y todos los santos colaboran con la obra de la salvación. Aclarado esta idea y teniéndola como fundamento, ahora vamos a preguntarnos qué pasa con aquellos que no conocieron a Cristo, a los que vamos a llamar cristianos anónimos o santos de la puerta de al lado. ¿Estos se salvan o se condenan? Es de decir que ya el Concilio Vaticano II se planteó esta pregunta en la Constitución Lumen Gentium y respondía diciendo que gracias a las semillas del Verbo o a la ley de Dios inscrita en el corazón de cada hombre y cada mujer, aquellos que sin conocer a Cristo viven los valores del Evangelio o de acuerdo al juicio recto de su conciencia, se salvan por caminos que solo Dios conoce y entiende. Planteémoslo a manera de pregunta y según el argumento de la omnipotencia. Todos decimos que Dios, y sabemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, Dios todo lo puede. Pues resulta que si Dios todo lo puede, entonces ¿acaso va a cerrar la posibilidad de salvarse para aquellos que no han conocido a Cristo? Un Dios que no pueda ofrecer caminos de salvación a aquellos que no le han conocido, que no han conocido a Cristo y que no han abrazado la fe. Si el Dios en el que creemos no es capaz de abrirles una posibilidad a ellos, entonces no es omnipotente. Por lo tanto, démosle vuelta al argumento: Dios todo lo puede, y en ese todo lo puede ha facilitado por otros caminos que no son la vida cristiana, que estos hombres y mujeres que no le han conocido, que no han conocido a Cristo y que no han abrazado la fe, se salven. Los recuerdo una vez más, lo repito una vez más: a esto le llamamos cristianos anónimos o santos de la puerta de al lado. Si la salvación es en Cristo, entonces, ¿cómo se salvan estos que no conocen a Cristo, autor de la salvación? En definitiva, es lo que estamos discutiendo o de lo que estamos hablando en este momento. Estos cristianos anónimos o santos de la puerta de al lado viven los valores del Evangelio, es decir, viven de acuerdo a los juicios rectos de su conciencia, a la ley natural, a la ley de Dios inscrita en el corazón del hombre, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior. Pero démosles nombre a estos valores del Evangelio: verdad, justicia, bien común, solidaridad. Aquí tenemos a tantos hombres y mujeres que se dedican al mundo del saber, científicos, estudiosos, médicos, maestros, filósofos, etcétera. Tenemos gente que se dedica al camino de la ciencia y que por esos caminos en donde se promueve y se busca la verdad, la justicia, el bien, el bienestar de todos, también por esos caminos pueden llegar a la salvación, a la santidad, en definitiva a Dios. Pensemos en los perseguidos a causa de la verdad, de la justicia, del bien común. Todos conocemos personas así, que no son cristianas,
que no abrazan la fe, pero viven rectamente, ellos se van a salvar por caminos que solo Dios conoce y entiende. Y la iglesia también habla a estos hombres y mujeres. Pensemos en un documento formal de la iglesia, en una encíclica. Cuando un papa publica una encíclica, dirige esa encíclica a los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, a todos los fieles cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad, es decir, a aquellos que buscan la verdad, y la verdad plena es Cristo. Recordemos a Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo que dice Jesús. Pues aquellos que buscan la verdad, que es Cristo, aquellos que buscan el bien supremo en definitiva es Cristo, aquellos que buscan la justicia, y la justicia definitiva para el hombre y la mujer es Jesucristo el Señor. Entonces estos también tienen la posibilidad de salvarse en cuanto que viven los valores del Evangelio. Por lo tanto, oremos por todos los cristianos, por aquellos que hemos abrazado la fe y aquellos que aún sin conocer a Cristo viven los valores del Evangelio. Muchos de ellos también son mártires, muchos de ellos también son perseguidos por la verdad, la justicia. Recordemos en los últimos tiempos, por ejemplo, cuántos que trabajan por la ecología han sido asesinados. Si ellos han vivido rectamente, si han vivido a conciencia y según los juicios rectos de su conciencia, también se les puede considerar mártires. Entonces, si la pregunta inicial era, y aquellos que no han abrazado la fe, no han conocido a Cristo y no han tenido la oportunidad de aceptarle como Señor y Salvador de sus vidas, sí se pueden salvar si viven rectamente, si viven de acuerdo a los valores del Evangelio o a la ley natural inscrita en el corazón del hombre y la mujer. Oremos por ellos y no nos olvidemos, lo central es solo Cristo salva. Fuera de Él no hay salvación. Así que hoy pidamos a Cristo Jesús, Señor Jesús, a nosotros que nos has concedido la gracia de conocerte por medio de la predicación evangélica, ayúdanos a amarte más viviendo los valores del Evangelio. Y a aquellos que les has concedido la gracia de conocerte por otros caminos que tú has trazado, que Dios ha trazado, pues ilumínales con tu Espíritu Santo para que lleguen al conocimiento de la verdad plena. Que Santa María, Madre y Señora nuestra, sede de la sabiduría, interceda por nosotros.